George Mueller decía: yo vivo en oración, oro mientras camino y cuando me acuesto y cuando me levanto, y las respuestas llegan constantemente. Bienvenido a Creciendo en la Oración de Cristo la Roca Podcast, y el día de hoy tenemos una enseñanza, una meditación acerca de que la oración no debe depender de mis sentimientos. Muchos de nosotros retrocedemos o nos damos por vencidos en nuestra vida de oración porque tenemos una idea errónea acerca de orar correctamente, orar fervientemente o orar insistente, apasionadamente o correctamente. Creemos que tenemos que sentir la presencia de Dios cuando oramos, que tenemos que tener una experiencia, un sentir sobrenatural o extrasensorial o que debe de pasar por el filtro de nuestros sentidos, nuestra oración o la calidad de nuestra oración. Y entonces lo que sucede es que cuando estamos desanimados o cuando estamos cansados o cuando estamos enojados o cuando estamos en una situación complicada o emocionalmente no nos sentimos bien, asumimos que nuestras oraciones no van a tener efecto y dejamos de orar. Pero yo te tengo buenas noticias. Nuestras oraciones son eficaces aun cuando estás cansado, aun cuando estás desanimado y aun cuando estás malhumorado. Porque tenemos que recordar que ofrecemos nuestras oraciones al Señor y Él siempre está de buen humor. Él no está cansado. Él no se siente mal. Y tú y yo no tenemos que estar felices y llenos de energía para que nuestra oración sea ferviente, para que nuestra oración sea buena o para que nuestra oración sea oída y logre mucho. Tenemos que recordar que nuestra obra en el reino de los cielos no está basada en quiénes somos o en cómo nos sentimos, sino está basada en quién es Jesús y en lo que Él hizo en la cruz, no en lo que yo me siento o en lo que yo haya hecho. Y Dios va a responder nuestras oraciones debido a la sangre de Jesús, debido al amor que Él tiene por nosotros y en el deseo que Él tiene de asociarse, de hablar, de escucharnos, de mostrarse, de bendecirnos y de responder a nuestras oraciones. Pero si tú y yo nos medimos en base a la idea errónea de lo que yo siento o de según como yo me siento o de mi estado de ánimo, si de eso va a depender mi oración, entonces voy a ser tentado a cada vez orar menos. Acuérdate que la oración no se trata de informar, de convencer, de torcerle el brazo, de persuadir a Dios, sino que se trata de conectarme con Él en una relación. Y en esa relación Él quiere saber cómo me siento, Él quiere saber cómo estoy y Él quiere que yo acuda a Él independientemente de mis sentimientos. No en base a mis sentimientos, sino a pesar de mis sentimientos. Y que vaya y le cuente de mis sentimientos, no que mis sentimientos o mi estado de ánimo me eviten ir a Él, sino que pueda llevarlos a Él. Él quiere conversar, Él quiere dialogar, Él quiere estar con nosotros, pero tenemos que hacerlo así. Es más, Él quiere conversar con nosotros mucho más de lo que nosotros queremos hablar con Él. Entonces, ¿qué debo hacer? Tratar de cambiar mi manera de pensar en esto y colocarme a mí mismo en la postura de debo orar sin cesar, lo que incluye una oración independientemente de cómo me sienta o de lo que yo sienta en el momento de la oración. De hecho, debo o puedo esperar no sentir algo, pero aún así orar, porque cuando oro recuerdo que no es mi elocuencia, ni mis sentimientos, ni mi manera de hablar, ni mi estado de ánimo lo que cuenta delante de Dios, sino mi corazón delante de Dios. Y si a pesar de que yo no me siento en un buen estado de ánimo para orar, pero voy confiado en Él y voy sabiendo y voy creyendo que en ese estado de ánimo es cuanto más necesito de Él
y que voy a rendir mi corazón delante de Él, entonces voy a saber que estoy teniendo una oración efectiva y que mi oración va a ser escuchada. Dice Isaías 30:15: porque así ha dicho el Señor y Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo en mí serán salvos. En quietud y en confianza está su poder. Entonces es ahí a donde tenemos que ir. Y en tu tiempo de oración no te sientas más en acercarte y decirle: Señor, cuando no me siento con ganas de orar o no siento tu presencia cuando lo hago, me es bueno y te doy gracias porque sé que tú aún estás presente y que tú aún me escuchas y que tú aún estás dispuesto a hacer tu voluntad. Que a pesar de mi estado de ánimo, a pesar de lo que siento o de lo que no siento, tú estás aquí, porque tú no te mueves por lo que soy, sino a pesar de lo que soy. Y porque aún en esto es tu infinito amor y tu misericordia que me muestra que quieres estar conmigo. Y te doy gracias por ello, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Si es que ánimo, levántate y ora y búscalo, a pesar de lo que sientas o a pesar de lo que no sientas. Él está ahí. Dios te bendiga.